El Parlamento estaba reunido en una mañana lluviosa de febrero, una sesión ordinaria que pronto se convertiría en un episodio histórico que quedaría marcado en las crónicas políticas de Europa. La agenda del día estaba cargada de temas habituales, como la discusión sobre el presupuesto para el próximo año fiscal, las políticas de migración y algunos puntos sobre la economía digital. Pero nada hacía presagiar lo que sucedería a continuación. En el hemiciclo, los diputados tomaban sus asientos, algunos hablando en sus pequeños grupos de trabajo, otros leyendo en sus tabletas electrónicas los últimos informes que llegaban a su mesa. La sesión había comenzado con normalidad, hasta que un asistente entregó un paquete a la presidenta del Parlamento Europeo, que se encontraba en su puesto, como siempre, impecablemente atenta al desarrollo de los temas. El paquete, sin embargo, no era común. Era un informe clasificado que había llegado por un canal discreto y que prometía desatar una tormenta política. El informe trataba sobre un asunto que había estado circulando en los pasillos del Parlamento desde hacía semanas, pero que nunca había sido confirmado ni detallado. La Ley Begoña, como había sido bautizada en los círculos más cercanos al Ejecutivo de la Unión, había sido un secreto bien guardado, pero ahora, con ese informe sobre la mesa, estaba por salir a la luz en toda su magnitud. Su contenido era impactante. Begoña, un proyecto de ley diseñado en conjunto entre varias naciones europeas, pero bajo la dirección discreta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía implicaciones mucho más profundas de lo que inicialmente se había considerado. El texto de la ley, que había sido trabajado en secreto durante meses, proponía una serie de cambios legislativos que afectarían de manera radical la estructura política y económica de la Unión Europea, con un énfasis particular en la integración de tecnologías de control digital masivo y la gestión centralizada de los recursos en tiempos de crisis. Cuando la presidenta leyó el informe en voz baja, su rostro cambió. Sabía que la reacción de los diputados sería inmediata, pero lo que no esperaba era la furia que se desataría a continuación. Begoña no solo proponía el fortalecimiento del control digital a nivel europeo, sino que también concedía a la Comisión Europea un poder inusitado para imponer sanciones económicas a cualquier miembro que no se alineara con las políticas adoptadas. Esto, según el informe, sería un mecanismo de control y disciplina que se consideraba necesario para afrontar los desafíos de la nueva era digital y los conflictos geopolíticos emergentes. Sin embargo, lo que más escandalizó a los miembros del Parlamento fue la falta de transparencia en la forma en que se había manejado el proyecto. Ni los miembros de la Comisión ni el Parlamento habían sido informados de manera adecuada sobre el contenido completo de la ley. En cuanto los diputados comenzaron a leer el informe, las primeras reacciones no tardaron en surgir. El primero en levantarse fue el líder de los socialdemócratas, quien mostró su sorpresa y descontento de forma inmediata. «Esto es un golpe de Estado legislativo», exclamó, su voz resonando en todo el recinto. «Una ley tan trascendental que afecta a toda la estructura de la Unión, ¿y no se nos ha informado? Esto no es una cuestión de confidencialidad, es una cuestión de responsabilidad democrática. Exigimos explicaciones». En el centro del hemiciclo, Ursula von der Leyen, que había estado presente desde el inicio de la sesión, no pudo evitar sentir una presión creciente sobre sus hombros. Había estado al tanto de la Ley Begoña, por supuesto, era una de las principales impulsoras. Pero lo que no había anticipado era la magnitud de la protesta que esto generaría. Desde el inicio de su mandato, había trabajado en estrecha colaboración con los líderes de los principales países miembros para gestar una serie de políticas que les permitieran tomar medidas rápidas ante cualquier crisis, ya fuera económica, sanitaria o geopolítica. La Ley Begoña era una de esas medidas, pero nunca imaginó que fuera a desatar una tormenta política de esta magnitud. «Lo que está ocurriendo aquí hoy es lamentable», dijo von der Leyen, levantándose de su asiento con calma, aunque con una pizca de tensión en su rostro. «Esta es una ley que responde a las necesidades del momento, que busca asegurar el futuro de la Unión en un mundo cada vez más impredecible. La crisis de los refugiados, la inestabilidad económica, la competencia con grandes potencias,
Todo esto exige respuestas rápidas y eficaces. Y para eso, necesitamos un sistema que pueda tomar decisiones de manera eficiente y coordinada. Pero sus palabras no calmaron los ánimos. Desde las bancadas de los liberales, verdes y partidos de izquierda, comenzaron a escucharse gritos de indignación. Autoritarismo, represión, no a la ley Begoña, eran algunas de las consignas que se escuchaban. Los parlamentarios comenzaban a levantarse y a abandonar sus asientos, algunos dirigiéndose a la presidenta del Parlamento para exigir una interrupción inmediata de la sesión. En ese momento, la presidenta del Parlamento, tras unos segundos de silencio, levantó la mano para pedir calma. Sabía que la situación se estaba desbordando, pero no podía dejar que todo el Parlamento se convirtiera en un caos absoluto. Por favor, les pido que se calmen. El orden debe prevalecer, dijo con voz firme. Sin embargo, ya era tarde. Las primeras acusaciones fueron lanzadas por los principales partidos opositores, quienes señalaban a von der Leyen como la arquitecta de un plan que, según ellos, ponía en peligro la libertad y la democracia en la Unión Europea. Esto no es solo una cuestión de control digital, dijo el líder de los Verdes, su tono lleno de desconfianza. Esta ley puede ser el primer paso hacia la creación de un Estado centralizado donde las decisiones se toman sin la participación del pueblo. Esto es una amenaza para nuestra soberanía. En medio de la creciente tensión, la presidenta del Parlamento, que seguía observando la escena, tuvo que intervenir nuevamente para restablecer el orden. A través de su micrófono, pidió que los diputados se calmaran, pero pronto comprendió que ya era imposible detener lo que se había desatado. La situación no pasó desapercibida para los medios de comunicación, que de inmediato comenzaron a transmitir los detalles de la discusión, abriendo un debate en las redes sociales y en los canales de noticias. El escándalo estaba en marcha, y las reacciones internacionales no tardaron en llegar. En Berlín, en París, en Roma, los líderes de los principales países europeos comenzaron a expresar su preocupación por la falta de transparencia y la posible centralización excesiva de poder en manos de la Comisión Europea. La sorpresa llegó cuando un portavoz de la Cancillería alemana emitió un comunicado oficial en el que se expresaba el descontento del gobierno alemán con la forma en que se había manejado la ley Begoña. El gobierno alemán siempre ha defendido una Europa fuerte, pero también una Europa transparente y democrática. No podemos permitir que este tipo de proyectos se gestionen en la oscuridad, se leía en el texto. Por su parte, el gobierno francés, que hasta ese momento había sido uno de los principales aliados de von der Leyen, también mostró su preocupación. Aunque no se emitió una condena directa, la ministra de Asuntos Europeos, Catherine Colonna, indicó que la ley Begoña debía ser revisada por completo para asegurar que no vulnerara los principios democráticos de la Unión. En Bruselas, los pasillos del Parlamento Europeo se llenaron de rumores sobre posibles dimisiones. Los aliados más cercanos a Ursula von der Leyen, que antes defendían a capa y espada sus políticas, comenzaron a mostrar signos de duda. A medida que avanzaba la tarde, la presión sobre la presidenta de la Comisión Europea aumentaba. Algunos de los miembros más moderados de la coalición en el Parlamento ya comenzaban a cuestionar si la ley Begoña podría seguir adelante sin ser modificada. La jornada terminó con una sensación de incertidumbre que impregnó todos los rincones de las instituciones europeas. Los días siguientes serían cruciales, no solo para el futuro de la ley Begoña, sino también para el destino político de Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, que hasta ese momento había gozado de una imagen relativamente fuerte, ahora enfrentaba un desafío sin precedentes. Por primera vez en su carrera, Ursula von der Leyen se veía obligada a salir de las sombras de los pasillos burocráticos y enfrentarse a una opinión pública que estaba claramente en su contra. Ya no era solo una cuestión de políticos en el Parlamento, sino de ciudadanos de toda Europa que, a través de las redes sociales y las manifestaciones, exigían saber la verdad detrás de la ley Begoña. Con el paso de las semanas, la situación continuó desarrollándose, y lo que inicialmente parecía un episodio aislado se convirtió en un movimiento político mucho más grande.
Las presiones sobre Ursula von der Leyen se intensificaron y muchos comenzaron a preguntarse si la Ley Begoña podría realmente ser la última gran medida que tomara la presidenta antes de que su mandato terminara. Las próximas semanas serían decisivas para el futuro de la Unión Europea, y la forma en que los líderes manejarían la crisis de la Ley Begoña podría cambiar el rumbo de la política europea para siempre. El Parlamento seguía sumido en el caos. La tensión en el aire era palpable, como si la sala misma hubiera absorbido la indignación de los diputados. Las voces se alzaban, se cruzaban, pero la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo en esos momentos no hacía más que aumentar. Nadie parecía tener claro cómo habría que manejar la situación, ni si era posible que la Ley Begoña continuara su curso sin una revisión fundamental. Ursula von der Leyen, siempre acostumbrada a tomar decisiones rápidas y con firmeza, se encontraba en una situación completamente nueva. No podía ocultar la incomodidad que se reflejaba en su rostro, aunque mantenía su postura erguida, como era su costumbre. Intentaba articular sus pensamientos, buscando las palabras correctas que pudieran calmar la tormenta que había desatado. Sin embargo, cada intento era rápidamente interrumpido por los gritos de protesta de los parlamentarios. Algunos le pedían explicaciones claras y transparentes sobre la Ley Begoña. Otros la acusaban directamente de deslealtad hacia el Parlamento y hacia los ciudadanos europeos. «Esto no es democracia, esto es un golpe autoritario», exclamó una diputada del grupo de los liberales mientras se dirigía hacia el podio, su voz llena de furia. ¿Cómo puede alguien proponer un sistema de control digital tan masivo sin consultarlo con el Parlamento? ¿Qué clase de Europa estamos construyendo? Desde las filas de la derecha, varios parlamentarios coincidieron en sus críticas, aunque desde un ángulo ligeramente diferente. En lugar de cuestionar la falta de transparencia en el proceso legislativo, se centraron en el fondo de la ley misma, criticando su énfasis en la centralización del poder. La Ley Begoña es una amenaza para la soberanía de los Estados miembros. Es un paso más hacia la construcción de una Europa que no tiene en cuenta las identidades nacionales. Es imposible aceptar una legislación que nos despoje de nuestra capacidad de decisión. A pesar de la intensidad de las críticas, la presidenta del Parlamento mantuvo el control de la sesión, aunque se podía ver en su rostro la preocupación por la magnitud de los acontecimientos. Sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento no era una simple discusión parlamentaria. Era una batalla por el alma misma de la Unión Europea, una pugna entre la visión de un continente que quería adaptarse rápidamente a un mundo globalizado y el anhelo de aquellos que querían proteger las tradiciones democráticas y los valores que, según ellos, habían sido el pilar de la Europa moderna. A pesar de la intensidad de las críticas, la presidenta del Parlamento mantuvo el control de la sesión, aunque se podía ver en su rostro la preocupación por la magnitud de los acontecimientos. Sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento no era una simple discusión parlamentaria. Era una batalla por el alma misma de la Unión Europea, una pugna entre la visión de un continente que quería adaptarse rápidamente a un mundo globalizado y el anhelo de aquellos que querían proteger las tradiciones democráticas y los valores que, según ellos, habían sido el pilar de la Europa moderna. A medida que las voces se alzaban, algunos parlamentarios comenzaron a pedir calma y a intentar tomar la palabra para restablecer el orden. Pero era claro que el ambiente era cada vez más explosivo. El líder del grupo de los socialistas, que hasta ese momento había mantenido una postura moderada, no tardó en manifestar su desaprobación, dirigiéndose directamente a von der Leyen. «Esto no es solo un fallo en la transparencia. Es un desprecio a las instituciones democráticas de Europa», afirmó, su tono cada vez más acusador. «Nos han ocultado la verdad, y ahora nos presentan una ley que podría acabar con el equilibrio que hemos luchado por mantener durante años. La soberanía nacional está en juego, y no podemos permitirlo. Debemos rechazar esta ley en su totalidad, o al menos exigir una revisión exhaustiva». El debate comenzó a escalar rápidamente. Algunos diputados empezaron a demandar la formación de una comisión de investigación para esclarecer los detalles de la Ley Begoña. Querían saber quién había estado involucrado en su redacción,
qué países estaban detrás de ella y cómo se había decidido la inclusión de medidas tan controvertidas. La falta de claridad sobre estos puntos solo aumentaba la desconfianza. Un miembro del Grupo de los Verdes, conocido por su postura crítica frente a las políticas de control digital, expresó su alarma de forma aún más vehemente. ¿Realmente nos están pidiendo que aceptemos la creación de una infraestructura de vigilancia que podría afectar a millones de personas sin su consentimiento? ¿Estamos realmente dispuestos a darle a la Comisión Europea poderes sin precedentes para intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros? Era evidente que el tema de la privacidad y el control digital había sido el núcleo del debate. La Ley Begoña, según los primeros análisis que los diputados hacían del documento, proponía un marco legal para el uso masivo de tecnologías de control, desde sistemas de monitoreo de comunicaciones hasta bases de datos que centralizarían información sobre los ciudadanos y las empresas de la Unión. Esto no solo incluía la posibilidad de imponer sanciones económicas, como ya se mencionó, sino que también ofrecía la opción de aplicar medidas punitivas mucho más invasivas, desde restricciones comerciales hasta la posibilidad de interferir en las políticas internas de los países miembros si no cumplían con las directrices establecidas. La preocupación era generalizada. ¿Qué significaba, en la práctica, la capacidad de la Comisión para imponer sanciones sin el consentimiento explícito de los parlamentos nacionales? ¿Qué tipo de crisis podría justificar la intervención de Bruselas en los asuntos internos de un país miembro, y qué garantías tendrían los ciudadanos de que su privacidad no sería vulnerada? Ursula von der Leyen, visiblemente afectada, intentó, una vez más, explicar los motivos detrás de la creación de la ley. «Estamos en un mundo cambiante», dijo, su voz al principio firme, pero poco a poco ganando una tonalidad más defensiva. Las crisis económicas, las amenazas a la seguridad y la inestabilidad internacional requieren respuestas rápidas. La Ley Begoña tiene como objetivo garantizar que la Unión Europea esté preparada para actuar en situaciones críticas. Necesitamos un sistema que pueda tomar decisiones de forma eficiente y coordinada, y para eso es esencial tener mecanismos que nos permitan actuar rápidamente. Sin embargo, las palabras de von der Leyen no parecían calmar a los parlamentarios. Los murmullos y los gritos seguían multiplicándose, y algunos miembros del Parlamento exigieron la renuncia de la presidenta de la Comisión, considerando que su falta de transparencia y su actitud autoritaria habían sobrepasado todos los límites. De repente, un diputado del grupo conservador se levantó, señalando directamente a von der Leyen. «Esto es una traición. Si la señora von der Leyen continúa defendiendo esta ley, no solo estará destruyendo la confianza en la Comisión Europea, sino que también estará desmantelando la base sobre la que se construyó la Unión Europea, la democracia y la soberanía de los pueblos europeos». El ambiente en el Parlamento estaba completamente polarizado. La sala, que antes había sido un espacio de debate institucional, se había convertido en un terreno de batalla ideológica. Los discursos de unos y otros chocaban entre sí como olas furiosas, mientras el reloj avanzaba sin que se alcanzara una solución. En esos momentos, los parlamentarios sabían que este debate no se resolvería de inmediato. La Ley Begoña había puesto en juego algo mucho más grande que una simple discusión sobre legislación. Había abierto una brecha profunda en el corazón de Europa, entre quienes defendían un modelo de integración más centralizado y quienes se aferraban a la idea de una Europa de naciones soberanas, donde la democracia y la transparencia debían ser las bases de todo acuerdo.